Buenas noches, soy Fermín Delgado Rualcaba. Mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 14, la cual nos dice: determina el valor del poder alimentado por el circuito en la figura por la fuente dependiente de voltaje. Es decir, necesitamos, o creo que voy a checar rápido si anoté bien la pregunta. Creo que la anoté ligeramente distinta, ¿no? Pero el procedimiento sigue siendo igual. La pregunta original dice: determina el valor del poder alimentado el circuito en la figura por la fuente dependiente de voltaje. Creo que sí, aquí lo puso un poco diferente, pero sigue siendo igual. Es decir, nos pide determinar este valor del voltaje que alimenta el circuito. Pero a su vez, como ese valor de voltaje depende de una corriente que está dentro del circuito, nuestro objetivo va a ser calcular esta corriente para poder calcular en general el voltaje del circuito. Por lo tanto, primero nos damos cuenta que tenemos dos resistencias en paralelo. Acá también tenemos un nodo A. Y luego tenemos de C a D, se nos indica la corriente que fluye con la dirección de C a D, la corriente. Por lo tanto, por el voltaje pasa de menos a más, que es predecible. La foto original podemos apreciar que solo se nos indica que hay una corriente para acá y también esta por acá que recorre por todo este lado del circuito. Por lo tanto, como esa corriente va por acá, aquí en este nodo que nosotros apuntamos como A, va a entrar una corriente. Y acá, como también hay otra corriente que va hacia A, por acá va a entrar otra corriente. Por lo tanto, de A a C, y por el circuito de 75 ohms también va a correr otra corriente. Entonces primero vamos a calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Como están en paralelo, pues sumamos el recíproco de sus valores, lo cual la suma de esos dos recíprocos es igual al recíproco de la resistencia equivalente, y luego aplicamos la inversa para encontrar el valor de la resistencia. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a estos valores invertidos, es decir, 75 sobre 4 ohms. Entonces ya sacamos la resistencia equivalente de este circuito, de estas dos resistencias, y entonces ya podemos buscar el voltaje que pasa de A a C. Entonces, ya que como están en paralelo, el voltaje es el mismo en ambos. Entonces el voltaje de A a C es igual a la resistencia equivalente multiplicada por la corriente en total del sistema, porque ya en este caso tendríamos un circuito en este estilo, ¿no? Ya tendríamos un circuito en ese estilo, por lo tanto ya podemos aplicar la ley de Ohm conocida y ya tenemos nuestra corriente que pasa a través de la fuente FEM de voltaje. Por lo tanto, multiplicamos esa corriente de 3 microamperios por la resistencia equivalente, lo cual nos da 562.5 microvoltios. Y ahora vamos a calcular las corrientes respectivas a cada resistencia. Si nos damos cuenta, la orientación de aquí en el ejercicio se nos indica que la corriente va de C a A respecto a la resistencia R2. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular la corriente que pasa de A a C en general respecto a la resistencia R2 y ponemos el signo ya que está en otra orientación, o sea, es decir, estamos calculando el sentido contrario, como si fuera en lugar de A a C, de C a A. Entonces ponemos los valores que se nos da, 562 entre 25 y nos da 22.5 microamperios. Y insertamos el signo, ya que esto nos indica que esta corriente IA en realidad por el signo va en sentido contrario.
Entonces VB, el voltaje de la fuente F es igual a 50 por esa corriente IA, es decir, es igual a 50 por menos 22.5 microamperios, que a su vez es igual a menos 1.125 voltios, ¿no? Porque aquí es como si tuviéramos unos volts. Ajá. Voy a calcular rápido porque se me hace raro, ¿no? 50 por 22.5. 1.125. Y como son microamperios, de seguro ocurre eso, ¿no? Dejen checo rápido. Eso sería 1125 sería igual a microvoltios. Y como para quitarle esa unidad de micros, pues dividimos por 1000, según tengo entendido. Y así. Entonces, la ley de Kirchhoff en el nodo C, por acá, pues nos damos cuenta que pues sale una corriente. Por acá entra una corriente, supongamos esa va a ser la de 30 microamperios. 30 menos I. Es decir, por aquí entra una corriente IB. Y luego por acá sale una corriente de 30 microamperios. Y por acá sale otra corriente de menos IA. Entonces IB es igual a la suma de estas dos que salen. Y como ya sabemos, IA en realidad va en sentido contrario, por lo tanto al poner el signo negativo, pues nos da que IB es igual a 7.5 microamperios. Insertamos los valores como la forma original y nos damos cuenta que la suma de esos tres es igual a 0, por lo tanto se cumple la ley de Kirchhoff para el voltaje, porque la corriente que entra a través de un nodo debe ser igual a la corriente que sale por las otras dos bifurcaciones, y si son iguales implica que debe ser igual a 0. Eso sería todo, muchas gracias por la atención.